buenos días, agradezco la presencia de todos ustedes en medio de las jornadas intensas de su labor diaria. Gracias por mostrar interés en este tema, gracias por estar aquí. Como bien les comentaba Sara, en este taller vamos a estar explorando este tema. Sin pena ni rabia, hablemos de pobreza, taller de narrativas de la pobreza en Puerto Rico. Hemos elegido titular este taller Sin pena ni rabia porque esos dos sentimientos, esas dos emociones, esas dos reacciones son dos de las más extremas y las más predominantes cuando hablamos de pobreza en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza, viene el tema de la pena, nos da lástima, nos sentimos conmovidos, nos sentimos incómodos, nos sentimos llamados a la acción. Sin embargo, en esa mirada desde la pena, también sentimos y construimos una mirada hacia la persona que está experimentando una situación de pobreza en ese momento, de desvalorización, de inequidad, de inferioridad. Sentimos pena por aquello que sabemos que no es capaz de valerse por sí mismo y esa sabemos también que no es la realidad. Por otro lado viene la rabia, viene el coraje, nos molesta que exista pobreza en el mundo, pero también nos molesta pensar que hay gente pobre y que lo es porque es su responsabilidad, porque no han tenido la fuerza de salir de ahí. Sabemos también que eso no es cierto. Esa emoción de la rabia, por lo general, es la más popular y la más común en grupos que muy recientemente o apenas una o dos generaciones atrás habían experimentado la pobreza o la pobreza extrema y han salido de ella. ¿Por qué? Porque hay un profundo temor de volver a entrar en este espacio. Entonces vamos a partir de esos dos sentimientos opuestos, la rabia, el coraje, la incomodidad, el no querer mirar hacia allá porque eso me hace sentir mal, y la pena como una emoción también que resta valor de la persona que recibe, que es depositaria de esa pena, que puede venir muy bien intencionada, pero de todas formas construye un imaginario que puede ser problemático, y hemos querido partir de esos dos extremos para entrar en el tema de cómo se manifiesta la pobreza en Puerto Rico. Yo he querido comenzar esta conversación y agradezco muchísimo al Instituto del Desarrollo de la Juventud por invitarme a tener este diálogo con ustedes, por ayudarme a pensar, a rebotar con el equipo de trabajo en las ideas que queríamos presentarles hoy a ustedes para que sean herramientas de trabajo en el día a día. Y quería empezar con esta frase: si quieres saber del agua, no le preguntes al pez, aprovechando además que estamos en este salón con vista al mar. Rara vez uno está en medio de la metáfora que uno intenta presentar y la estamos viviendo hoy. Y quería hacerlo así porque quería hablarles acerca de una metáfora muy conocida, muy utilizada. De hecho, la persona que la hizo famosa es un escritor estadounidense, David Foster Wallace, que la utilizó en uno de sus discursos, de estos discursos que se dan en las universidades estadounidenses con mucha, aquí también, pero allá ya eso es una tradición formal del gran discurso de una figura pública en la graduación de una universidad. Él fue y habló sobre este tema en un discurso que se titula This is Water, esto es el agua, búsquenlo en YouTube, es maravilloso. Y él cuenta la historia de dos peces que van por el agua nadando de lo más felices y campantes, y un tercer pez se acerca y les pregunta, ¿cómo está el agua? Y los dos peces se quedan un poco confundidos, el tercer pez se va y se miran el uno al otro. ¿Qué rayos es el agua? No tenían idea de lo que era el agua precisamente porque están inmersos en ella. Entonces eso es lo que queremos lograr hoy, que por un ratito nos salgamos del agua, de la cultura, de todas las influencias que tenemos, de todas las ideas preconcebidas que nos hacen crear una narrativa, un modo de entender y pensar sobre la pobreza, que nos salgamos de ahí un momento y veamos qué otros caminos, qué otras alternativas podemos contemplar desde el uso del lenguaje para entender esta realidad. Los objetivos de esta mañana serán,
principalmente estos tres: identificar esas narrativas que prevalecen en torno a lo que es pobreza y cómo se manifiesta en Puerto Rico y en una escala global. También vamos a reflexionar sobre estas ideas preconcebidas, pero ver cómo se manifiestan de forma concreta en la toma de decisiones a nivel estatal, así como en las dinámicas sociales y en todas nuestras interacciones como individuos y como sociedad. Y por último, vamos a explorar un glosario, una serie de definiciones que hemos preparado para ustedes y que los materiales que tienen disponibles y a los cuales tendrán acceso digitalmente también podrán observar alternativas para repensar esas narrativas prevalecientes en torno a la pobreza en Puerto Rico. Continuamos. Hace 100 años la gente promedio, qué sé yo, medía 5'5", y ahora nadie pasa de los 5 pies porque esos cuerpos no han logrado alcanzar su desarrollo pleno, y eso se traduce a generaciones completas. Entonces, cuando hablamos de pobreza también hablamos de la capacidad de cada individuo de alcanzar su máximo potencial, y eso empieza en la forma en que pensamos también, en que hablamos de este tema, y eso tiene tanto que ver con lo que haya en el plato de comida en la mañana. Muy bien, pues aquí les quiero compartir esto, y sé que es un poquito largo, pero me voy a tomar el tiempo de leerlo porque creo que es el tipo de textos que nos ayuda a salirnos de un marco mental para mirar las cosas desde otra perspectiva. Dice así: la palabra vegetariano fue inventada en Londres, faltaba más, hacia 1850 por unos señores que decidieron dejar de comer carne para vivir más y más sanos. Pero la India se convirtió tiempo después en el país más vegetariano de la tierra. Se calcula que 2 de cada 5 indios son vegetarianos, casi 500 millones de personas. Los maestros hinduistas te dirán que la religión hindú hace sagradas las vacas, aunque no te dirán que sus textos clásicos escritos hace más de 3000 años están llenos de banquetes vacunos y plenos de fervor vegetal. Te explicarán que no quieren ejercer violencia contra otras criaturas para evitar acumular mal karma, que al ingerir la química grosera de los animales uno introduce en su cuerpo y alma la cólera, los celos, la ansiedad, la sospecha y un terrible miedo a la muerte, que los vegetales se digieren mejor y permiten vivir vidas más largas, más saludables, más productivas, que la tierra está sufriendo y que al no comer carnes animales le evitan algo de ese sufrimiento. No te dirán, en cambio, que la mayoría de los indios son vegetarianos por pura pobreza, porque no tienen dinero para pagar la carne, o si tienen una vaca o 2 no pueden darse el lujo de matarla para comérsela, necesitan guardarla para que les produzca la leche que toman, la manteca que guisan, la bosta que queman, la fuerza con la que labran sus campos. Raro el destino de esos animales sagrados, nutricios, que se pueden usar, exprimir, agotar a fuerza de trabajo, pero no matar. Es casi una metáfora. Les quise traer este ejemplo porque primero es bueno salirnos, quiero que tengamos eso en la mente, vamos a salirnos del agua para ver lo que está pasando ahí, vamos a salirnos de nuestra realidad, de nuestro contexto social, religioso, político, cultural, para ver cómo operan estas narrativas y cómo se reproducen en algo tan fundamental como la aceptación, celebración y consideración de virtuosa una realidad que responde a algo muy terrible, que es esto, la pobreza extrema. Muy bien, seguimos caminando. Ya hemos visto un poco por qué esto es problemático, hemos visto algunos ejemplos, y para indagar y ahondar aún más quisiera que entonces hiciéramos ahora una pausa para mirar estos números que a todos y todas deberían realmente preocuparnos y convocarnos a la acción. 57% de niños, niñas y jóvenes bajo el nivel de pobreza en nuestra isla, 51% de las familias con niños, niñas y jóvenes viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. Sé que esto no es nuevo para ustedes, lo deben estar trabajando en sus oficinas día a día, pero nunca está de más recordar a qué nos estamos enfrentando y pensar que para batallar con esto hay que usar todas las herramientas posibles, y aunque parezca poca cosa, la palabra es una herramienta fundamental. Muy bien, vemos ahí el perfil de pobreza infantil y sus repercusiones. Hay repercusiones concretas, porque esto es importante mirarlo, porque otra de las narrativas que tiene que ver con la pobreza es que yo no estoy en pobreza, a mí esto no me afecta. Nos afecta a todos, nos afecta a todas.
crea un desbalance en la economía, crea unas relaciones sociales más conflictivas, aumenta la violencia, la criminalidad. O sea, cuando hablamos de erradicar la pobreza, si no sale de su espíritu y su corazón, que salga de su deseo de vivir mejor. También hay formas de acercarnos a esto, no necesariamente desde la virtud de su espíritu, que no hay razón para dudar de ella, pero también desde el deseo egoísta quizás de simplemente vivir mejor. Vive mejor uno, vivimos mejor todos. Llega un momento en que esta inequidad y este sistema sostenido como lo tenemos va a tocar las puertas de tu casa o va a llevarse la goma de tu vehículo. Ojo, y no es criminalizar o decir que solamente en espacios de pobreza hay criminalidad, eso es otra narrativa que se perpetúa. Es también decir que la pobreza genera mayor necesidad, la necesidad genera mayores fricciones sociales y esas fricciones sociales explotan de distintas maneras y una de ellas es la criminalidad. Muy bien, seguimos por aquí. Aquí hay una mirada más amplia, ya lo vemos a un nivel del mundo, a un nivel global. Vemos los lugares en los que hay mayor, los países en los que hay mayor índice de pobreza. También esto se traduce a los países desarrollados. O sea, hay mucha gente que dice, no, en Estados Unidos no hay gente pobre como la hay en otros países, y sabemos muy bien que eso no es cierto. Seguramente tenemos algún familiar o conocemos de alguien que se ha mudado a los Estados Unidos y que puede dar fe y cuenta de esas vivencias. Muy bien, ¿qué importa de aquí? Pues tener claro que la pobreza tiene muchos rostros, que tiene muchas dimensiones, que tiene muchas razones, que no hay una sola causa. No tener no es la causa de la pobreza. Es un contexto, es una estructura, es una toma de decisiones, es una repartición de riquezas, es una determinación de cuán amplio o estrecho es el rol del Estado. Hay muchísimos factores que tienen que ver con el hecho de que una familia se encuentre en un estado, un niño, una niña se encuentre en pobreza en un momento en la vida o a través de varias generaciones. Por eso es importante enfatizar en esto que ya hemos hablado, el hecho de que la pobreza es contextual y se manifiesta en lugares distintos de maneras distintas. En el caso particular de la pobreza infantil, vemos que no solamente tiene una consecuencia brutal en lo que es de cara al futuro, al desarrollo del país, al crecimiento, a la expansión, a todo lo que queremos para que Puerto Rico compita, prospere y estemos todos y todas mejor, sino que hemos visto nuestra incapacidad como país de erradicarla. O sea, hay un problema muy grande, hay una falta de atención a él, así que hay muchas cosas que tenemos que hacer al respecto. Muy bien. Dicho esto, que era la parte más contextual, ahora quiero ir a que empecemos a pensar en lo más terrible de esto y cómo lo podemos cambiar. Aquí hay otra nota bibliográfica que les recomendamos muchísimo, es este libro que aborda el tema de la aporofobia. Eso es un término que van a encontrar en su glosario y es un término original de esta estudiosa Adela Cortina, que investiga el tema y explica lo que es el rechazo, el odio al pobre. Y puse esa frase, de todas las frases que hay en este libro, que es de esos libros que uno pintaría de amarillo completo porque tiene muchísimas frases citables o datos relevantes, esta en particular a mí me parece muy importante porque una de las cosas que más refuerza o que vemos manifestar en esta narrativa colectiva que hemos armado en torno a las causas de la pobreza, o sea, acabamos de ver las causas reales de la pobreza, pero seguimos pensando que el pobre es pobre porque quiere, o que el pobre es pobre porque se compró un televisor y gastó los chavos en el televisor y jamás va a salir de la pobreza. ¿Cuándo en la vida una sola decisión ha transformado radicalmente la clase social de una persona? Sabemos que se requiere mucho más que eso.
Yo les cuento una anécdota personal. Ustedes sabrán que los estudiantes en la universidad suelen pedir hora de oficina, no necesariamente para hablar de sus textos o de la clase. Uno termina haciendo medio de psicóloga sin licencia, que es muy terrible, pero bueno, uno trata de tender una mano amiga. Y yo he perdido la cuenta de la cantidad de jóvenes de 19 o 20 años, todas mujeres, que venían donde mí a decirme: profesora, ¿usted me puede decir algo para yo decirle a mis papás y a mis familiares para que entiendan por qué es que yo quiero terminar de estudiar en la universidad? Porque no lo entienden. Y al principio para mí se me ponía la mirada cuadriculada. Yo, ¿pero qué es esto? Sí, porque es que ya yo tengo 21 años y todas mis primas ya han parido. Y yo no he parido y todo el mundo me está mirando como que estoy perdiendo el tiempo, que por qué yo sigo yendo a la universidad, que por qué sirve, para qué me sirve estudiar. O sea, eso era una estructura de pensamiento cotidiana. O sea, esta conversación la pude haber tenido unas 8 veces, más o menos, 6, 8 veces con distintas estudiantes. Lograr crearles a ellas unas narrativas para que convencieran a su familia de que les permitieran o les apoyaran en su deseo de terminar estudios universitarios. Ahí vemos una barrera, el afecto, porque es que son mis relaciones primarias, es la casa en donde vivo. Algunas se quedaron, otras se fueron, porque ahí nuevamente vemos una ruptura, una limitación para lograr estas cosas. Entonces ese es un pequeño factor dentro de ese gran escenario de lo que es las formas de salir de una situación de pobreza. Pero volviendo a este texto de Cortina y esa frase, el pobre no puede aspirar a ser feliz. Y uno dice, no, eso no es verdad. Pero si ustedes se fijan, ¿qué nos dice esta narrativa? Cada vez que la persona pobre accede a un espacio de entretenimiento, descanso, felicidad, pausa en la laboriosidad, es un holgazán, no está trabajando, está viendo televisión, está entreteniendo a sus hijos, no está haciendo todo lo posible para dejar la pobreza. Todos sabemos que hay personas en estado de pobreza que trabajan 18 horas al día, trabajan más que cualquiera de nosotros. A lo mejor ustedes trabajan 18 horas al día, esta semana seguramente muchas más, pero no es la norma, y aún así la estructura, el salario, las decisiones, sus entornos, los apoyos familiares les impiden abandonar esa condición. Muy bien. Aquí otras preguntas para enfatizar en mucho de lo que ya hemos hablado es: ¿qué realidad se sostiene detrás de la defensa de estas narrativas? El status quo. Y no lo digo como algo caprichoso, lo digo como algo que podemos constatar. Estas narrativas crean una conciencia colectiva de que el mundo es así, como ya está explicado, no puede cambiar. Y eso no es cierto. ¿Qué aspectos de las estructuras sociales que alimenta la pobreza se invisibiliza esta narrativa? Dispersión de la responsabilidad. Ahí estamos viendo nuevamente lo problemático que es el enfoque en el individuo, el enfoque en la persona. Ese odio a la pobreza deposita sobre la persona pobre toda la responsabilidad por su situación y por su condición. También ese odio o esa fobia o ese rechazo se manifiesta en una mirada a la pobreza desde una perspectiva, como decíamos al principio, de inferioridad. Hace muchos años, y todavía al día de hoy, una palabra que gusta mucho y que se tiene muy bien vista. Nuevamente, recuerden que estas narrativas, por lo general, vienen empacadas en una envoltura bien bonita, bien positiva, bien amable. Una palabra que estamos muy acostumbrados a escuchar y a escucharla con muy buena receptividad es la palabra caridad. La caridad cristiana, nuevamente, cómo se cruzan las miradas religiosas. Y oiga, no hay nada de malo en tener un gesto de apoyo y de ayuda que salga desde lo más honesto y sincero de su corazón hacia una persona que tiene menos que usted. No es eso. Es que la caridad como concepto coloca a la persona que recibe en una posición
pasiva, en una posición inferior, en una posición de recibir. Y muchas veces un ejemplo que estuvimos hablando cuando desarrollábamos este taller fue el caso del joven que llevaba a su mamá a las citas médicas en una bicicleta. Habrán escuchado esa noticia, se hizo muy conocida hace como un mes, y rápido viene alguien a ofrecerle a regalarle un carro, y él tiene que decir, espérate, es que después yo no voy a tener gasolina, yo no voy a tener para gomas, yo no voy a tener yo lo que necesito es que esta bicicleta funcione mejor. Parte de la caridad también no toma en cuenta lo que la gente necesita. Eres pobre, te voy a dar 20 latas de habichuela, pero es que soy alérgico, no puedo comer habichuela, o necesito otras cosas para yo comprar la comida que mejor sea para mi familia. O sea, no crea una relación de iguales, de decir, yo tengo de más o tengo más de lo que necesito, puedo darte a ti, pero ¿qué necesitas? ¿De qué manera nuestra existencia en este plano puede ser más balanceada? Entonces es mirar esos conceptos amables y repensarlo. Obviamente en el mundo ya del tercer sector la palabra caridad hace muchísimo tiempo que ha sido erradicada, se utiliza conceptos más amplios como filantropía, o se utiliza otro fraseo para referirse al trabajo que se hace. Ya no se trata de ayudar o apoyar una organización o una comunidad, se trata de reforzar los talentos que tiene esa comunidad, se trata de entregar herramientas para que esa comunidad pueda hacer X, Y, Z. Y miren la diferencia entre decir entregar herramientas que decir hacerte la caridad. Si tú dices entregar herramientas, yo te estoy diciendo, tú tienes la capacidad de hacer algo con esto que yo te estoy proveyendo y que yo simplemente te lo di para que tú pudieras utilizar tus talentos, tus capacidades y tu poder y transformar X situación. Si yo te hago la caridad, yo te digo qué tienes que hacer, cómo hacerlo, yo te digo cuál es tu necesidad, hay una relación de desbalance, y eso solamente con el uso de una pequeña palabra. O sea, es para que tengan una idea de cómo el uso del lenguaje establece las relaciones. Muy bien, seguimos viendo e insistiendo sobre este tema, con el tema del rechazo al pobre, del rechazo a la persona que está viviendo en esta situación. Vemos también una de las frases que más a mí me impactó de este libro, y tiene que ver con eso, de quién tiene derecho a soñar, quién tiene derecho a imaginar en el futuro. ¿Y por qué traigo esto? Porque estar y vivir en pobreza es correr detrás de lo inmediato. Siempre tienes que resolver lo que va a pasar mañana y pasado mañana. Entonces, parte de lo que te quita la situación de pobreza es incluso la capacidad de imaginar un futuro. O sea que cuando hablamos de resolver y de atender la pobreza, sobre todo infantil, pero de erradicar la pobreza a mayor escala, estamos también invitando a más de la mitad de la población a tener el tiempo, la capacidad y los recursos para incorporarse en la narrativa del futuro, de imaginar, de diseñar el país que queremos para el futuro. Entonces, como ven, siempre todo acaba en un modo de ver que trabajar esto en el fondo nos beneficia a todos y a todas. Muy bien. Ahora ya hemos hecho como un archivo de calamidades aquí, hemos hecho un paseo por una serie de situaciones, de frases, de modos de ver que generan muchísimo conflicto, pero ahora vamos a ir directamente a qué podemos hacer desde nuestros respectivos campos de acción, qué podemos apretar en términos del uso del lenguaje dentro del trabajo que realizamos día a día. Y en este taller hay muchísimos caminos, hoy vamos a concentrarnos en la palabra. Una serie de ejemplos que hay aquí, muy importante, que hemos visto, vamos a ver ya algunos de los que hemos visto y cómo podemos repensarlos. Muy bien, dicen no tener dinero para comer, pero compran televisores y el residencial está lleno de antenas. Alguno de ustedes tiene que haber escuchado, pensado o dicho eso por lo menos 10 veces en su vida, no tengo la menor duda. Este pensamiento parte de la premisa de que la pobreza es un estado en que la persona debe estar eternamente en sufrimiento para ser digna del respeto de la sociedad. Lo vimos
con esta idea de la aporofobia. Ignora, a su vez, el entretenimiento y el acceso a las experiencias de información y conocimiento que pueden venir con un televisor, son importantes para el desarrollo de cualquier ser humano que aspire a tener éxito en la sociedad contemporánea. Para muchos es la única ventana al mundo. También un televisor para muchas personas es el único acceso que tienen precisamente a la información que puede proveer el Estado, un televisor o un radio, por ejemplo, pero en términos de imagen, un televisor. Un televisor puede ser la herramienta educativa. Conocemos muchísimas personas que han aprendido inglés escuchando el televisor, mirando programas de televisión, películas, y el poder aprender inglés ha sido fundamental para poder tener mejores oportunidades de empleo en el futuro, ya que no tendrían otro acceso a la educación de esa manera. O sea que estamos rápidamente mirando elementos que en la sociedad contemporánea hoy día ya son necesidades, pero queremos seguir mirándolos como lujos. Y nos parece que una persona pobre no debiera tener derecho a experimentar ningún lujo y ningún placer, porque eso impide o contradice esa imagen de sacrificio que es la única aceptable para la sociedad, para que esa persona salga de esa situación. Entonces, eso es un elemento. Pasa con el acceso al internet, lo vimos en la pandemia. Hoy día, si queremos hablar de equidad y queremos hablar de acceso a la educación, tenemos que hablar de acceso al internet universal. Punto. Ya la pandemia aceleró una serie de procesos, uno de ellos fue la educación virtual, y ya esto llegó para quedarse. Habrán formatos híbridos, volveremos de manera más permanente a hacer cosas como las que estamos haciendo hoy, pero esporádicamente y siempre que se pueda y siempre que sea más cómodo y conveniente, tendremos acceso a la educación por la vía virtual. Entonces, no tener internet en la casa o tener un celular para que 4 niños puedan tomar sus clases es un problema relacionado a la equidad. O sea, es darle a una parte de la ciudadanía acceso al presente y a la otra parte no. Y hablo del presente refiriéndome a lo que es la sociedad contemporánea. Siempre están detrás de las ayudas, por eso paren como conejos y no quieren partirse el lomo trabajando. Otra frase de las más dolorosas y de las más repetidas que vemos y escuchamos, y la vemos en los programas de televisión, y la dicen reporteros y reporteras anclas en las noticias, y las comentan comentaristas radiales a las 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la mañana. Muy bien, este pensamiento responde a una noción de que los beneficios que ofrece el Estado para cumplir con su responsabilidad de garantizar el bienestar de la ciudadanía son una ayuda, una asistencia, colocando así a la persona en una posición de inferioridad y no en una posición de inequidad, que es donde se encuentra. Quiero detenerme aquí un segundito porque también esa es una transformación bien importante. Cuando hablamos de un beneficio, estamos hablando nuevamente del Estado tomando acción para balancear la inequidad que su propio sistema genera. Entonces, cuando hablamos de un beneficio, hablamos de algo que además nos beneficia a todos y a todas, porque a mí me conviene que la gente no tenga hambre y no tenga necesidad. A mí me conviene no tenerla, yo tampoco, igual que a ustedes, pero estamos hablando de que el Estado y la estructura social no permite que todo el mundo pueda tener, pues el Estado crea estos espacios para crear una serie de balances, saco de aquí para poner acá. Ahora, si pensamos que es una ayuda, nuevamente, eso es un favor, eso es una asistencia, eso es algo que te estoy dando por nada. Y nuevamente, eso va al carácter del individuo y no a la estructura social que lo genera. Casi todo aquí al final se reduce a qué va a quedar en la responsabilidad del individuo y qué va a quedar en la responsabilidad del Estado. Una de mis favoritas y una de las que más uso y peleo con ella y peleo por ella y contra ella, y me ha traído todo tipo de garatas con mis amistades, en la mejor buena lid, pero garatas al fin. El cambio está en ti. Esa frase nos encanta, claro que el cambio está en ti. Si te levantas por la mañana y madrugas, y a Dios, al que madruga Dios lo ayuda, y haces esto y haces lo otro, y tú, lo logras todo.
Sabemos claramente que esa es una parte de la ecuación. Yo no quiero jamás que se vayan con el pensamiento de que la voluntad y el esfuerzo propio no tiene valor. No, no, para nada. Eso es un motor arrollador. Pero esa voluntad y ese esfuerzo propio tiene que nutrirse. No podemos sembrar una semilla en la arena. La semilla se siembra en la tierra, y la tierra trabajada además, no en cualquier tierra. Entonces ante eso es ante lo que estamos. Yo puedo ser la semilla más brutal, pero no voy a crecer en la arena. Esta frase, aunque positiva, nuevamente concentra la responsabilidad absoluta en el individuo e invalida el rol del Estado en la creación de escenarios y ambientes en los que esa capacidad individual pueda florecer. Cosas concretas que vienen de aquí. La transformación es una cuestión colectiva. La compra ocasional de un artículo costoso, como decíamos, no incide en la capacidad de una familia de salir de un estado de vulnerabilidad y pobreza. Miren, yo para bien o para mal pertenezco a esta generación que es súper criticada, rara vez admirada, de los millennials tardíos. Y a nosotros los millennials tardíos nos dicen que si dejamos de comprar cafés de 4 pesos y tostadas con aguacate, nuestra vida se va a resolver, que si tenemos problemas económicos es porque estamos tomando esas terribles decisiones económicas de comprar un café que cuesta $4. La realidad es que muchos colamos el café por la mañana y que entramos en la adultez en un momento en que la economía del mundo, 2008, estaba implosionando con la burbuja inmobiliaria que explotó en los Estados Unidos, y 2 años antes, 2006, comienza la vertiginosa caída de la economía puertorriqueña, cumpliéndose en el 2006 los 10 años del fin de la sección 936, que sin estar a favor o en contra de esa medida, podemos reconocer que eran las bases de la economía de Puerto Rico, y en el 2006 eso queda interrumpido, nadie tuvo otro plan, y aquí hemos estado barco a la deriva hasta el día de hoy. Entonces, la responsabilidad individual o la toma de decisiones de comprar un café de 4 pesos o no, realmente cuando uno suma y resta, y aquí debe haber alguien mejor en matemáticas que yo, puede confirmar que no hay café que uno pueda dejar de comprar que cambie la realidad de un individuo que vive y se desarrolla y busca empleo en una economía en estado precario absoluto. Entonces, claro que uno puede ahorrar, pero para uno tener éxito, moverse y tener oportunidades de empleo, tienen que haber unas estructuras. Entonces, eso es otra narrativa. Y contra esas narrativas hay que batallar creando narrativas nuevas, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ahí está, mejor digamos. Otros ejemplos que quería compartir con ustedes ya ahora de una manera más acelerada. Voy a mirar a ver que estemos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Muy bien, vamos agilizando. No quieren trabajar. Esto lo hemos visto muchísimo, sobre todo ahora cuando vamos a los restaurantes y ahí está todo el mundo con pocos empleados y empleadas, y hay una demonización del PUA, como si eso hubiese sido la cosa más terrible que haya pasado jamás, como si fuera un pecado capital que por primera vez en la vida un grupo de personas que nunca habían tenido acceso a una red social de apoyo pudieron tenerla, hacer una pausa en sus vidas y preguntarse cómo yo mejor le sirvo al mundo, cómo yo mejor utilizo mis talentos, cómo yo mejor puedo participar de la sociedad. También ha sido una oportunidad en la que mucha gente ha tenido que repensarse si los modos de vida que teníamos no funcionaban a todos por igual. La respuesta es no. Un ejemplo que uso y que me paso peleando con mi hermana por ese ejemplo, y lo comparto con ustedes, es, por ejemplo, un servicio que nos encanta. Yo no lo uso porque vivo en Río Grande y no existe, pero seguro si viviera aquí lo hubiese usado alguna vez. Uber Eats, Uva, Pide Uva, o todos estos servicios de traer comida como si fuera un Uber. Nos encantan, es una conveniencia, es una gran comodidad, pero para que un servicio como ese exista, tiene que haber una compañía que pague a sus empleados muy precariamente, sin otorgarle ningún beneficio, que les ofrezca solamente el uso de una aplicación, porque los empleados tienen que poner sus recursos, carro, gasolina y un largo etcétera, y una persona en tanta necesidad que esté dispuesta de estar a las 3, 4 de la mañana cumpliendo cualquier capricho gastronómico de cualquier persona en cualquier lugar.
Entonces, son estas conveniencias que decimos, bueno, es la tecnología, llegó para quedarse, va a ser así, pero también tenemos que entender que esa narrativa de la equidad requiere que veamos que mucha de nuestra comodidad está sustentada sobre un desbalance y una inequidad al otro lado de ese sube y baja. Entonces muy pocas veces estamos dispuestos, ustedes saben que el sube y baja es así, para llegar a esto hay que bajar un poco y muy pocas veces la gente está dispuesta a eso. Son pobres pero limpios, es pobre pero honrada. Pasa también en el esquema racial, escuchamos frases como es negro pero bueno, ese pero es devastador y ese pero responde a una narrativa que parte de la premisa que la pobreza es un estado despreciable dentro del cual cualquier conducta ejemplar es una excepción que merece ser destacada. Es pobre pero lee muchísimo. ¿De cuándo acá el estatus social es indicativo de la capacidad de comprensión de lectura de un ciudadano? Muchísimos escritores y escritoras y lectores y lectoras y grandes maestros han sido personas que no necesariamente han tenido los grandes accesos a la educación. Hay gente pobre, pero también hay gente pobre de espíritu. Esa frase es muy fuerte. Parte de la premisa de que la relación de una persona con su espiritualidad o su participación activa en una religión organizada determina e incide en su condición social. Si eres pobre es porque no crees en Dios y Dios te está castigando. Estas son narrativas también que se cuelan dentro de todo lo que es esa aporofobia, ese rechazo al pobre. Yo hice la caridad y ni las gracias me dieron. De eso hablamos con la idea de la caridad y la idea de uno tenerse, abrogarse la autoridad de saber lo que una persona verdaderamente necesita. Bueno, aquí les puse ese ejemplo. E insistiendo en el tema del trabajo, también a este componente hay que añadirle el hecho de que es posible desear trabajar, pero no necesariamente tener unas estructuras sociales y unas salvaguardas sociales que permitan eso. Cuido de niños, vivienda, transportación, acceso a la salud, que permitan y haga viable ese esfuerzo. Naturalmente, cuando hablamos también de aquella metáfora o ese comentario terrible de que quieren tener hijos solo para obtener X beneficio, es importante tener en cuenta que el acceso a la salud y a la educación también cruza con el tema del control de la natalidad y no son temas que puedan tratarse aparte. Muy bien, ahora vamos a herramientas concretas que ustedes puedan utilizar a la hora de ofrecer asesoría, acompañamiento y compartir este conocimiento con las personas que toman decisiones, que redactan los proyectos de ley, que son ustedes, que le dan forma a el modo en que el Estado articula cómo hablamos de estas cosas. Aquí yo les voy a mostrar un ejemplo muy pequeño, pero en los materiales que recibieron tienen también un QR code con el cual pueden llegar al documento grande del glosario y en ese documento van a encontrar otras formas de definir palabras que ya estamos muy acostumbrados a definir. En lo que hemos escuchado hasta ahora vimos algunos ejemplos, pero por ejemplo, barreras de empleo. Miren la importancia de utilizar la palabra barrera, porque una barrera es una palabra con la que estamos muy familiarizados y es una palabra que invita, el propio sonido, el propio uso colectivo que damos a la palabra barrera, nos invita a la ruptura, nos invita a pensar, esto es un problema que debe ser superado, roto, atravesado, y esa palabra es importante porque cambia totalmente el modo en que hablamos del tema del empleo. No quiere trabajar, falta de interés en el empleo, escasez de trabajadores, barreras al empleo. ¿Y cuáles son esas barreras al empleo? Bueno, pues todas las que hemos hablado, sobre todo vale destacar aquí cómo
quienes más se encuentran con esas barreras son las madres trabajadoras, que en un momento como la pandemia muchas de ellas han quedado aladas por los pelos 10 años atrás en el desarrollo de las mujeres en el mercado laboral, pues porque muchas tuvimos que quedarnos en casa por mucho tiempo cuidando los niños. Desigualdad económica. Aquí vemos otro de los términos, no voy a ir esto uno por uno, pero aquí sobre todo quería usar esto como ejemplo de lo que cambia una palabra en el modo que pensamos, en que pensamos sobre las cosas. Vemos estos otros empoderamiento de las comunidades y sobre todo entender la complejidad de la definición de la palabra pobreza, y vemos ahí sistemas de apoyo social y económico, otra definición. Nuevamente, en ese glosario, cuando vayan a decir, espérate, tengo que articular este pensamiento, hay una serie de herramientas que le van a permitir usar esas palabras o usar alguno de los descriptivos que hay en las definiciones, porque estas definiciones las trabajamos en casa. No solamente son las definiciones oficiales, prácticamente a todas las definiciones se les añadió algún elemento específico, ilustrativo, de ejemplo, que les pueda permitir incorporar ese fraseo al trabajo diario de una forma más familiar, más efectiva y más puertorriqueña. Esto también tiene que sonar a nosotros, porque estamos hablando de cómo se manifiesta esto en nuestro país, y eso específico es muy importante. Muy bien, esta es mi parte favorita. Me encantaría que fuéramos a abrir el foro, que me compartan algunas de sus inquietudes, que me debatan algunas de las cosas aquí expuestas, que compartamos algunas de las incomodidades o reflexiones positivas que puedan salir de este intercambio que hemos tenido. Como les digo, cambiar una narrativa es muy complicado, porque rara vez nos damos cuenta que esa narrativa está instalada dentro de nosotros. Toma mucho tiempo y toma un ejercicio de toma de conciencia muy grande, pero una vez uno lo ve, es de esas cosas que una vez lo vi ya no lo puedo no ver. Y de repente todo lo que haces, piensas, escribes, articulas a partir de ese momento, ya pasa por ese filtro. Es como ponerte unas gafas nuevas de un color y ahora lo vas a ver todo por ese color y no puedes hacer nada, ya eso pasó en ti. Así que ese proceso toma tiempo, pero me encantaría que esto pueda ser la semilla de ese filtro que puedan incorporar a su trabajo diario. Así que estoy lista para que quien da más, dé más, y comentemos entre todos y todas. Si no, yo puedo practicar la dedocracia, porque es chévere que se dé un diálogo. Te veo sin mascarilla e interesada, ¿serás tú? Sí, adelante. Bueno, primero, mi nombre es Jennifer. Gracias. Estoy encantada de estar aquí, encantada del tema que se está discutiendo, y me encanta que haya partido de la premisa de que el lenguaje transforma la realidad. La manera en cómo articulamos las ideas, cómo pensamos, denota mucho de cómo pensamos sobre esos temas. Y hasta cierto punto las posibilidades que no estamos contemplando y las que sí estamos contemplando. Es como casi ponerle una solución, ¿no?, al problema, cuando la manera en cómo ya estamos presentando el problema delimita hasta las posibilidades de cómo vamos a enfrentarlo o cómo lo vamos a manejar. En términos de política pública y cómo se trabaja, ¿verdad?, para esto, me parece que es bien importante adoptar palabras, ¿verdad?, que vayan transformando la realidad. O sea, cómo nosotros desde acá podemos hacer una aportación al país haciendo transformaciones minúsculas desde la manera en cómo nosotros expresamos y creamos política pública, porque el texto, la manera en cómo se redacta, dice mucho, ¿no?, de cómo entendemos, por ejemplo, el tema de la pobreza, como muchos otros que podríamos mencionar, hasta el racismo, los asuntos de clase social. Así es que me encanta que lo traiga de esa manera, que invite a la reflexión y que desarrollemos la conciencia, ¿no?, de nosotros mismos y nosotras mismas, poder autoevaluar nuestros pensamientos y decir, espérate, esta palabra que estoy usando para hablar de este tema en este proyecto de ley que se está redactando, no, aquí hay unas premisas inarticuladas y eso no, déjame cambiar este concepto, déjame pensarlo de una manera distinta. Y de igual forma crear espacios de diálogo en los espacios, en el trabajo, ¿no? Porque en la medida en que me encantó también cuando mencionó, cuando ya lo puedo ver, es imposible no verlo. Exacto. Y entonces yo estudié sociología antes de estudiar derecho,
y ese desarrollo de conciencia, ¿no? de cómo pienso, qué palabras uso, el asunto de lo social y lo individual, es algo que forma parte de mi formación. Y cuando estoy en las dinámicas de trabajo, por ejemplo, y estoy con grupos que cada persona trae su trasfondo y su manera de pensar, pues yo puedo tener ese nivel de autocrítica y autorreflexión, pero también en espacios de diálogo puedo apreciar cuando escucho las premisas de las personas. Y es también complejo porque es como que tengo que educar a una persona que a lo mejor tiene un puesto más alto que yo, en un espacio de diálogo. Así es que es más como cómo utilizo las herramientas, cómo utilizo los conceptos adecuados y en un proceso de educación constante en diferentes espacios, pues nada, transformo, aporto mi granito para esa transformación que, como mencioné inicialmente, no se da de ahora para ahora. Hay que trabajar para eso y hay que ser bien persistente, ser consciente y también identificar pues que lamentablemente hay unas estructuras que se replican desde la infancia, es casi como una programación, y que llegamos a la adultez muchas veces sin estar conscientes de eso y lamentablemente pues en lugar de implementar iniciativas que realmente atiendan la médula del problema, pues se incentivan prácticas que vienen en paquetes bonitos, pero realmente no atienden la problemática como debería ser, porque no estamos tal vez partiendo de las premisas correctas. Así es que agradecida. Bien agradecida de estar aquí. Gracias a ti por esa retroalimentación y quisiera, de verdad que chévere, quisiera rebotarte dos cosas que me parecieron muy valiosas para ampliarlas. Una de ellas es la cuestión cultural. Miren, ustedes habrán trabajado en distintos lugares en su vida, tenido distintas experiencias y comparto una que me sirve mucho para hablar de estas cosas. Yo conozco una persona que trabaja en 2 hospitales distintos. En un hospital las cosas corren como reloj suizo. A la hora que hay que limpiar la sala de operaciones está limpia, el próximo paciente viene, se atiende el familiar, eso corre, eso es una máquina aceitada. Y hay otro hospital en el que parece que el alma se le pasea por el cuerpo a la gente y eso va con calma y eso primero ponen una cosa aquí, otra allá y se llega a operar y la sala está ocupada o está sucia, no ha sido esterilizada. Y esa persona no entiende cómo es que en este hospital todo corre bien, en este hospital todo corre mal. Y hemos hablado mucho sobre eso y uno mueve a una persona del hospital con problemas al hospital de excelencia y en una semana esa persona va a correr como corre el hospital de excelencia, porque la cultura es una cuestión contagiosa, la cultura es una cuestión a la que uno se adapta y rara vez tiene que ver, hay sus excepciones, pero son excepciones que confirman la regla, rara vez tiene que ver con el compromiso, las competencias, la capacidad, el talento, la inteligencia de las personas. Tiene que ver con que nos adaptamos para sobrevivir, para interactuar. Porque si este empleado excelente, por el contrario, es llevado al hospital con problemas, se va a dar cuenta que llega todos los días a las 6 de la mañana y todo el mundo llega a las 8 con el desayuno. Y dice, soy un tonto, estoy aquí 2 horas esperando. Y no tiene sentido. Es chévere comer con mis amigos, la cirugía empieza a las 11 de la mañana. Y no tiene que ver con lo individual. ¿A qué me refiero? A que muchos de estos temas no tienen que ver con las bondades de su corazón, no tienen que ver con cómo usted mira a las personas que están viviendo en pobreza, no tiene que ver incluso con su espiritualidad, con sus prejuicios, tiene que ver con una descripción general que hemos hecho acerca de cuáles son las narrativas imperantes sobre la pobreza en nuestra cultura, en las cuales estamos inmersos y de las cuales es muy difícil escapar, porque respecto a las narrativas de la pobreza estamos viviendo en el hospital con problemas. Tenemos que ver cómo por diseño se puede contagiar una cultura distinta y la palabra, el uso de cierto lenguaje específico puede ser una herramienta. Y quiero insistir en ese ejemplo porque me parece de los más poderosos. Esta persona no quiere trabajar versus esta persona tiene barreras para tener acceso al empleo. Son 2 visiones distintas.
En esta visión, esta persona es un vago, una vaga, un holgazán, un quedado, todas esas frases que nos gusta utilizar. Versus, esta persona tiene una serie de barreras estructurales que le impiden acceder al empleo. ¿Qué podemos hacer para romper, aliviar, acortar ese camino entre el empleo y esa persona? Y sobre todo porque esto de que a la gente no le gusta trabajar es una de las cosas que a mí más me alucina, porque muchísima de la gente que no está empleada formalmente trabaja todos los días y muchas veces más que nosotros, porque al ser humano, y esto sí ya, consúltelo con su psicólogo de cabecera, el ser humano deriva muchísima satisfacción de la productividad, de la actividad, del ejercicio práctico de crear, de salir. O sea, esta idea de que la gente no quiere trabajar, lo que oculta por debajo esa narrativa, claro, que por supuesto habrá casos de personas que literalmente no quieran trabajar, por supuesto, o sea, nuevamente, excepciones que confirman las reglas, pero esa narrativa lo que oculta por debajo es que hay una estructura que no hace el acceso al trabajo accesible para todo el mundo. Entonces, son cambios de paradigmas, cambios de pensamiento que nos permiten hablar de esto y ejecutar de forma más eficiente, porque yo estoy segura que a la hora de ustedes cabildear a favor de una política pública que acorte esas barreras, es más fácil convencer a la gente cuando decimos eliminemos estas limitaciones o eliminemos estos obstáculos. Mira, usamos la metáfora de Camacho Queen, que fue esa muchacha por ahí brincando obstáculos, versus pues es que la gente no quiere trabajar y tenemos que hacer algo. Ah, no, porque yo voy a ayudar al que no se quiere ayudar, y se perpetúa ese ciclo. O sea, son cambios de paradigma bien profundos, así que aprecio mucho tus comentarios, gracias. ¿Alguien más? Veo por aquí, sí. Sí, buenos días, y felicito al instituto por este taller y a usted como recurso, profesora. Yo llevo cerca de 40 años entrando y saliendo del servicio público. Digo entrando y saliendo porque tuve un espacio donde me dediqué a cosas de negocio propio. Y en ese espacio que me di y regreso en el 2013 al servicio público, específicamente a lo que tiene que ver con vivienda de subsidio, vi una gran diferencia que en cierta manera da con lo que usted está mencionando, en el sentido de que la pobreza, según yo la conocía, cambió de protagonistas. O sea, antes de ese receso que yo me tomé, yo atendía en mi oficina personas, mujeres con 4, 5 hijos de diferentes parejas, personas que venían de ser por generaciones de la que conocemos como clase pobre. Cuando regreso en el 2013, la nueva gente que estoy atendiendo, primero que ya no son las madres solteras con 4 o 5 niños, 1, 2 y si acaso, y muchas solas. O sea, hoy día esa situación de las madres de muchos hijos no se está dando y se ve en la cuestión demográfica. Por otro lado, gran parte de la gente que comencé a atender no era lo que conocemos como el pobre tradicional. Yo atendía personas allí que eran profesionales, personas que venían de haber sido de la clase alta, artistas reconocidísimos, que si le cuento usted se asusta, personas que estuvieron en una situación cómoda económicamente hablando, las situaciones de la economía a nivel local y mundial, las malas transacciones, las malas relaciones de pareja, me los llevaron a mi oficina. Entonces yo comencé a atender al abogado, comencé a atender a la esposa del abogado, que se divorció de buenas a primeras, comencé a atender a personas con carreras universitarias que por golpes de la economía se vieron en la calle. O sea, viendo esto que usted nos explica hoy, en cierta manera a mí me abre un poco el sentido de qué es lo que está pasando y de cuáles son los nuevos pobres en nuestra nueva sociedad. Que ya esa situación de hasta menosprecio, por llamarla de alguna manera, con los ejemplos que usted ha presentado aquí, de que tantos niños para esto, de que
se bota el dinero en esto, pudiendo utilizarlo para esto otro. Pues, mire mi gente, la realidad es que por esto que estoy yo viviendo, entiendo que ya la conceptualización del pobre tradicional ha cambiado totalmente. Y esto que usted explica me da herramientas adicionales para entenderlo y las felicito. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por ese apunte y por su trabajo también, porque ese apunte que trae, primero, qué importante es su experiencia. Son muchos años mirando al país desde un lugar específico, así que esa experiencia nos da conocimiento, aporta al entendimiento, así que muchísimas gracias por compartirlo. Y quisiera aprovechar y usar varias frases de lo que usted ha traído para usar como ejemplo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, y obviamente en el ánimo de que veamos que todos tenemos algo de esto por dentro. Miren, por ejemplo, cuando yo hablo muchísimo del tema, a veces hago procesos como estos con el tema del trabajo antirracista, una cosa que a la gente le causa mucho trabajo entender es que aceptar que hay racismo en cada uno de nosotros. Y decimos, pero es que yo no tengo ningún problema, pero es que cómo va a ser, pero no. Es que no es que tú seas una mala persona y seas racista, es que la sociedad es racista. Es el agua en la que nadas. Y muchas de esas preconcepciones y muchos de esos prejuicios han sido instalados en tu estructura de pensamiento. Queda ese ejercicio de cobrar conciencia y romper. Ahora mismo, una de las primeras cosas que yo hice aquí fue pasar lista y darme cuenta que en este salón prácticamente no hay personas negras, visiblemente negras. Visiblemente negras, estoy hablando como mi esposo, que es negro. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque ya tengo una conciencia y digo, ¿por qué será? ¿Por qué habrá menos asesores o asesoras en la legislatura? Y uno va atando y viendo cómo opera un sistema. Eso te permite cobrar una conciencia. Ah, claro, porque hay menos acceso a la educación, hay menos acceso a las esferas de poder, y por ahí uno sigue trazando la línea hasta la pobreza infantil, que era lo que estábamos trabajando, y en este caso con su interseccionalidad con el tema de la raza. Pero yendo directamente a su testimonio, que me parece súper valioso, porque esa es otra forma, la pobreza no necesariamente se va a ver como algunas de las imágenes de estereotipos que vimos más temprano. Usted puede ver a una persona que esté viviendo bajo los índices de pobreza, con una cartera bien cara, bajándose de un carro de marca, qué sé yo, de un carro costoso, venido a menos, que no tiene el dinero para mantener, o sea, ya la pobreza, como usted bien ilustra, cambió de rostro. Pero quiero, yendo directamente al lenguaje, usar un ejemplo, que yo estoy segura que usted lo trae con la mejor buena intención, pero nos sirve para ver cómo podemos hacer esas transformaciones. Usted comentaba al principio, antes venían mujeres con 4 o 5 chicos de padres distintos. Yo sé que usted lo comparte como un dato, pero la presentación de esa información como un dato relevante dentro del discurso, indirecta o inconscientemente, pasa juicio sobre la estatura moral de esa persona que usted está atendiendo. No es su intención, yo estoy segura, pero trae ese juicio. Una forma que podemos utilizar desde el lenguaje para repensar algo como esto podría ser mujeres que llegan con sus hijos de padres ausentes. Ahí estamos balanceando un poco más en términos de género, en este caso, la responsabilidad por la manutención de esos niños. Entonces, lo ve que es una cuestión de un pequeño cambio, y son frases que uno usa. Yo crecí escuchando a mi mamá, esa prima tuya que tiene 3 hijos, crecimos en este caldo, o sea, no estamos exentos, y eso no tiene nada que decir sobre usted como individuo, sobre las bondades de su corazón y su ética como persona. Esto tiene que ver con entender cómo la cultura incide en el modo que vemos la inequidad y todas sus gradaciones. Usted sabrá que en esa oficina estoy segura que la mayoría de las personas que le visitan habrán sido mujeres, ¿verdad? No, me lo puedo imaginar, la estadística así lo confirma.
y vivimos en una cultura que nos hace mirar esto de esa manera. Entonces es cambiar el lente. Espérate, yo estoy mirando a la mujer porque es la que toca a mi puerta, pero no estoy pensando en la responsabilidad de los hombres dentro de esta ecuación. Entonces son esos pequeños cambiecitos aquí que nos ayudan a reflexionar un poco más. ¿Alguien más quiere compartir? Y muchas gracias por compartirlo. Adelante. No, hablando, ¿verdad?, de la pobreza infantil, yo le doy, ¿verdad?, gracias a Dios porque me dio la oportunidad de ver la pobreza en sí, nunca la había visto. Pero en el 1976 me casé, mi esposo entró a Neiva, era militar, nos fuimos para California, él estaba en un submarino. Pues no tenía hijos en ese tiempo, y conocí unas cristianas allá en California, en San Diego. Pues yo dije, yo voy a hacer algo, me voy a unir a estas cristianas misioneras, y fuimos para México, ¿verdad?, a hacer misiones. Fuimos a un lugar que yo me sorprendí desde que llegué, yo era llorando, digo, pero es que yo nunca he visto esto en Puerto Rico, y las hermanas me decían, pero no lloren, hermana Maritza, mira, no, tienes que ser fuerte, porque es que aquí hay mucha pobreza, Dios mío, y tan poca comida que traímos, pero tranquila. Eso nada más fue en la Baja California, o sea, con Tijuana, que conecta con Baja California, México. Bueno, el caso es que estuvimos allí una semana, pero aquellos niños eran felices bañándose en el río, o sea, yo los veía felices, y yo decía, hermana, la verdad que nosotras haber nacido en Puerto Rico hemos sido bendecidas, porque yo nunca ni me crié sin padre. Mi papá nos mató un auto a los 12 años, quedamos 7 huérfanos, y mi madre luchando, y nosotros, ¿verdad?, mis hermanos, no nos faltó nada, o sea, no teníamos entrada, como dice, pero nunca nos faltó nada. Pero Dios mío, mire, yo no sabía que esto podía existir, y mira para esos niños sin ropa interior, yo nunca he visto, o sea, y yo lloraba, y yo, ay no, pues yo quiero ser misionera, pero esto no es para mí. Pues, ¿verdad?, como vi eso, después ahora pues ya llevo, ¿verdad?, que pasó eso tantos años, imagínense. Pero ahora, en Puerto Rico, yo llevo 12 años, ¿verdad? No soy misionera porque no puedo, lloro y quiero tener dinero para darle a todo el mundo. Pero ahora en Puerto Rico sí, estoy haciendo misiones en toda practicaba una de las partes que la acompañan ustedes, de que toda la comunidad, por lo menos yo estoy a cargo de Santurce, hay la colectora, talleres, mire, ahí hay una pobreza, y yo pues a las niñas y todo el tiempo estoy pendiente a ellas y el grupo de hermanos. Inclusive tengo 36 jóvenes que no solamente en Puerto Rico hacemos misiones, sino también en Honduras. Todos los años yo envío personas a Venezuela. Bueno, ya a Venezuela no podemos entrar, pero han ido a Colombia, Costa Rica, Honduras, y allí sí hay mucha pobreza. Inclusive van el grupo de 36 jóvenes que tengo, el año pasado, antes de la pandemia, fueron a África, y hay un orfanatorio que hay 8,000 niños que los padres se los han matado, un orfanatorio de niños huérfanos. Y aquí en Puerto Rico, ahora les puedo decir lo que está diciendo, hay pobreza infantil, es triste, pero yo he visto aquí mismo en Puerto Rico lo que vi hace 40 años atrás, no es igual a esto, ¿verdad? Pero lo estoy viendo, y ahí estoy enfocada. Y esto le doy gracias a la directora Mónica Freire, ¿verdad?, la licenciada Mónica Freire, el haberme invitado también a esto, y a ustedes por esta charla. Gracias, porque esto ha sido esto me ha ayudado mucho. Tenía algunas dudas y cosas, y la chica me dijo que podía, ¿verdad?, comunicarme. Claro. Le agradezco, porque en esto estamos trabajando en Puerto Rico. Muchas gracias, y la felicito por esta conferencia. Ha sido de mucha ayuda, tanto para todos los presentes como para mí mismo en lo personal. Y bueno, eso de verdad le doy gracias a Dios por usted. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, gracias por compartir su testimonio, y de todo aquí arañamos, y usted ha dicho varias cosas que yo creo que nos sirven para ampliar un poquitito más la conversación antes de ir redondeando. Usted ha traído varios puntos muy valiosos. Uno de ellos es lo que decíamos, que la pobreza tiene un contexto. Y hay veces que pensamos que la única pobreza que podemos
Llamar como tal es aquella que es la pobreza extrema. Cuando vean el glosario van a encontrar la distinción entre pobreza y pobreza extrema. O sea, un poco, no vamos a hablar de pobreza si no hay miseria. Y hay gradaciones, no todo es extremo. Hay personas que están solventes económicamente y no son millonarios o billonarios. Ocurre lo mismo con la situación de vivir en pobreza. Entonces hay que ver esas gradaciones. Otra cosa interesante, que obviamente igual voy a hacer algo similar a lo que hice con el caballero, como una idea que usted trae desde un lugar muy noble, porque me parece que el trabajo que usted realiza sin duda es importante y es a donde hay que mirar, porque son las personas que por una voluntad propia están buscando resolver el problema aquí, cerquita, lo que tengo cerca, porque el problema estructuralmente es tan grande que no alcanzamos a llegar a él, pero sí podemos, como en el huracán o en la pandemia, yo no puedo resolver el hambre del pueblo, pero le puedo dar un plato de comida al vecino, que eso fue lo que pensó mucha gente y lo que hizo, o sea que su trabajo tiene un valor monumental. Entonces, por ejemplo, usted trae una frase muy importante, los veía bañándose en el río, pero eran felices. Y muchas veces esa frase que viene de un lugar bien positivo, bien optimista, un lugar de decir, incluso en una situación de miseria, hay gente que encuentra bolsillos de felicidad. Dentro de una narrativa más grande, ese tipo de miradas lo que hacen es, nuevamente, mantener el status quo, destacar la virtud. En medio de la pobreza son tan virtuosos que pueden ser felices. Y la felicidad como máxima aspiración de la vida, problemas resueltos, no hay nada que hacer. Son ideas bien positivas que inciden en la desmovilización. Entonces es bien valioso que usted lo haya traído porque nos da la oportunidad de traer este ejemplo. Y otro ejemplo más que se desprende de su comentario, su testimonio, es esta cuestión de dudar. Hay mucha gente en Puerto Rico que, como la pobreza en Puerto Rico, no en todos los casos y no proyectada masivamente, porque sabemos que la hay, pero como la pobreza en Puerto Rico no se narra masivamente como una situación de pobreza extrema todo el tiempo, se crea una falsa realidad y una falsa percepción de que no hay pobreza en Puerto Rico, porque no hay niños descalzos en la luz pidiendo dinero. Entonces, eso es una narrativa que está fuera de nuestro contexto, que tiene que ver con nuestra realidad política, histórica, poblacional, y también tiene que ver con algo que va más allá de esas tres cosas, tiene que ver con características específicas de la cultura puertorriqueña. Si nosotros hemos hablado con nuestros abuelos y bisabuelos, sabremos que casi todo el mundo tenía un hermano de crianza. El concepto del hermano o la hermana de crianza es una experiencia muy puertorriqueña, muy particular. Y uno dirá, no, vaya y pregunte, ustedes que están en contacto con expertos en el tema de otros países, ¿qué ocurre en otros países? Claro que sí, pero no es una figura cultural y social que tiene un nombre, que tiene un lugar en la mesa y en el hogar. Mi mamá tiene 8 hermanos y como 3 de crianza. ¿Son mis tíos? Pues porque sí, porque donde comían 8 comían 11, 12, 13, los que fueran. Entonces eso es una particularidad de la cultura puertorriqueña que incide, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con las relaciones interpersonales y que tiene que ver con cómo nos pensamos. Hay culturas donde las familias son papá, mamá, hijos y ya, o el núcleo familiar inmediato, como sea que se vea ese núcleo. Pero hay culturas en las que el concepto familia es mucho más amplio. Para mi familia, pues, los abuelos, los tíos, los primos. Nuestro concepto de familia incide también en cómo se ve en la calle la pobreza.
Entonces, ese aspecto cultural, además del político, social, económico, etcétera, es importante tenerlo en cuenta y yo creo que su testimonio nos permite ver eso. Así que muchísimas gracias. Veo por acá. Muy buenos días. Buen día. Agradezco primero a la Oficina de Servicios Legislativos que haya hecho posible esta actividad para ustedes, a ustedes por estar aquí y darnos la oportunidad a nosotros de lograr, bueno, yo creo que es una visita a un lugar al que no habíamos estado expuesto antes, hablo de mi parte. Y me parece extraordinario cuando logro ver las cosas desde otras perspectivas, porque cuando yo tenía 17 años, mi maestro de matemáticas me miró desde donde estaba y notó que yo achinaba los ojitos para poder ver y dijo, yo creo que tú necesitas espejuelos. Entonces me hizo una cita con la trabajadora social y la trabajadora social me logró conseguir una cita con un oftalmólogo y cuando me puso los espejuelos por primera vez dije, pero yo no veía nada de eso. Cuando se ven las rayas finitas uno dice, mira. Yo dije, wow, y esto, de verdad yo estaba perdiéndome y yo creía que yo estaba viendo muy bien. Entonces, paso esa experiencia cada vez que tengo, recuerdo esa experiencia cada vez que tengo un encuentro como este. Cuando me recibió una joven en la mañana, le dije, yo vengo a aprender, me encanta aprender, porque es la forma que yo tengo de superarme y de darme una oportunidad cada día. Entonces, pues desde que empezó todo, estoy aprendiendo. Y estoy también recordando dentro de mí, porque pues tiene que darse una dinámica reflexiva en mi ser para que haya ese aprendizaje, ¿verdad? Un poco de desequilibrio cognitivo para poder lograr adquirir nuevos conceptos. Qué buen concepto es el desequilibrio cognitivo. Ese me lo llevo yo, ese le aprendí yo hoy, gracias. Y entonces, pues, estoy aquí sentada recordando cuando yo era niña y había un anuncio de los productos Goya que salía una maestra enseñando y había una dinámica allí, pero terminaba diciendo vocabulario defectuoso, pensamiento defectuoso. Exactamente. Entonces, estamos hablando aquí de inserciones en nuestro vocabulario diario que permitan dar oportunidad, que permitan abrir posibilidades, que permitan cambiar, como decía la compañera, programaciones que todos traemos y que yo estoy totalmente consciente de eso. Y todos los días me hago un poquito más consciente, porque la conciencia no es algo estático, es algo que se amplía cada día, ¿verdad? Entonces, el hecho de estar aquí, pues me trae también a mi recuerdo que yo fui maestra por 32 años de matemáticas. Y mis estudiantes llegaban a mi salón diciendo, no es que mi papá no pone en matemáticas y yo no soy buena, en casa nadie pone en matemáticas, yo no soy buena en matemáticas. O si no, cuando me tocó darle clase a artistas, los artistas no somos matemáticos. Los artistas, no piense eso, usted no piensa que yo voy a... No. Y cuando fuimos cambiando el lenguaje, cuando yo les fui haciendo, cuando ellos me contestaban algo, me decían de entrada, no entiendo, decía, pero es que no he explicado. Tú me permites explicar, después si tú no entiendes me lo dices, pero exacto. Si tú me dices desde ahora que no entiendes, la barrera es tan grande que ni yo voy a poder superarla. Porque me estás diciendo de entrada, le estás diciendo a tu cerebro de entrada, pues no, yo no quiero ver. Y si tú te dices a ti mismo, Dios, ¿por qué yo no puedo aprender? Si yo puedo aprender español, inglés, ciencia, ¿por qué no puedo aprender matemáticas? Y era cambiar aquel mindset, aquella palabra que los hundía a sí mismo como si fuera genético el que aprenda yo matemática o no. Lo que me dio las más grandes satisfacciones de la vida, porque vi cómo se abrieron las posibilidades. Así que por esa razón, por esa vivencia que tengo tan dentro de mi ser, que está tan relacionada con mi profesión, ¿verdad?
Hoy pues quiero agradecerle que me dé una mirada distinta a todo esto, que no está ajeno a mí y que no está ajeno tampoco a nadie que haya estado frente a un grupo, porque tenemos ahí matices diferentes, formas diferentes de expresión de un solo evento, ¿verdad? Se expresa diferente en las diferentes personas. Y el hacernos conscientes nos permite, nos acerca a las soluciones. Así que, ¿verdad? Mi gratitud. Gracias. La recibo y en nombre del trabajo que hacen en el Instituto del Desarrollo de la Juventud y de este equipo que es el que ha estado diseñando y pensando este proyecto. Usted ha dicho algo muy importante, me imagino que ya debo ir cerrando, ¿verdad? Estamos... una pregunta más, muy bien. Pues antes de la última pregunta, para hacer un rebote chévere aquí, usted ha traído algo muy importante que tiene que ver con la percepción de uno mismo. Y yo creo que eso es algo que vamos a añadir un slide más para tocar este tema, porque la narrativa en torno a la pobreza no solamente afecta a las personas o incide en las personas que toman decisiones para explorar de qué maneras es posible erradicar o acortar barreras o limitar, incide también en la persona que la está viviendo. Si alguna vez alguno de ustedes, Dios no lo haya querido, pero nadie sabe, se han quedado sin trabajo o han sacado una calificación muy baja en un examen, o no pudieron hacer un pago en la hipoteca porque tuvieron una emergencia y lo invitaron a comer los amigos y tuvo que decir, caramba, no puedo ir esta vez, no puedo, se inventaron una excusa porque esa narrativa también genera una profunda vergüenza en el individuo al saberse pobre, porque al saberte al saberte viviendo en una condición de pobreza, porque la gente no es pobre, vive en pobreza, igual que los esclavos no eran esclavos, fueron esclavizados. Otra vez el lenguaje cambia como vemos a la gente. No es lo mismo ser esclavo que ser una persona esclavizada. Una persona esclavizada, ¿en dónde recae la narrativa? En la responsabilidad de quien lo hizo. Entonces esas transformaciones son bien importantes, pero volviendo a este ejemplo, esta narrativa también genera una muy baja autoestima en las personas que están experimentando, viviendo en la pobreza, ya sea por una situación de emergencia, como algunos de los casos que usted compartió, que para mí fue muy ilustrativo, y sería muy chévere ver cómo esas entrevistas que usted hace, ese conocimiento que usted ha adquirido por los últimos años, se encuentra con este lenguaje para encontrar la mejor forma de nombrar esas especificidades de la realidad que usted experimenta en su labor a diario. Pero volviendo a eso, volviendo a cómo también se genera un pobre sentido del ser, un pobre sentido del yo, una idea de ¿para qué lo intento si yo no sé? ¿Para qué lo intento si soy incapaz? ¿Para qué lo intento si hay una narrativa que dice que si me gusta leer yo no voy a aprender de números jamás? O sea, también a lo íntimo, a lo individual, hay que mirar. Esta narrativa no solamente afecta a nivel de política pública, afecta también al ciudadano en su interior y en lo pequeño, en lo concreto. Lo que pasa es que eso concreto se reproduce y tienes miles de personas sintiéndose, pensándose menos porque tienen menos. Entonces eso también es muy importante. Gracias por sus palabras. Y tenemos una última pregunta por aquí de alguien que yo sé que sabe más que yo de todo esto, y le voy a agradecer que nos pueda compartir e ilustrar. Yo estoy preocupada, le voy a decir, y es la visibilidad de la pobreza. Aquí, este taller, le voy a dar un ejemplo, de todos los que escribimos piezas legislativas. ¿Cuántas personas habemos? La semana pasada dimos un taller y tuve que enviar 800 invitaciones para que me llegaran 50 personas. Es triste, pero lo mejor de todo es vivir la pobreza. Y le voy a dar un ejemplo. En el 2017 yo me quedé sin trabajo. Después de 20 años trabajando en medios de comunicación, mi preparación es en el área de sistemas y digitalización. Me quedé y fui a buscar trabajo como empleado agrícola. Duré 2 semanas.
Pero en esas 2 semanas supe lo difícil que es el trabajo agrícola. Y que aquí se habla mucho de que no hay recogedores de café, pero a alguien se le ha ocurrido poner una guaguita en la plaza pública para que aquellas personas que deseen trabajar puedan llegar a los sitios de trabajo. A alguien se le ha ocurrido utilizar WIPR para enseñarle a los recolectores de café y reclutar recolectores de café. No, porque nadie quiere la educación. Después de ese proceso, me fui a trabajar o fui a buscar trabajo en la construcción. ¿Sabes lo que me encontré? Que no hay adiestramiento. Y aquel que trabaja en la construcción, que aprendió por vivencia, para poder ganarse algo más, tiene que aprender una nueva tarea, pero tiene que ir a un instituto a pagar 1.300, 4.000 pesos para poder adiestrarse. Y ahora necesitamos miles de trabajadores en construcción y a nadie se le ocurre utilizar las escuelas vacías o los centros comunales para adiestrar a gente en construcción, porque es que si tienen que pagarlo, ¿con qué lo van a pagar? Mire, yo cogí un taller de Gypsum Board y allí mis compañeros, la mayoría empleados de construcción, ganándose el mínimo, y tenían que ahorrar de ese mínimo cientos de dólares para pagar a un instituto privado para poder aprender otra destreza, porque no encuentran quien se les enseñe. O sea, hasta que nosotros no entendamos que la única forma de salir y conseguir la movilidad social es la educación, y estoy hablando de la educación en todas las etapas de la vida. Todos los días se aprende algo nuevo y todos los días aquí se hace algo para cerrar la educación en cualquier etapa. Y hasta que nosotros no visibilicemos la pobreza, no vamos a llegar a ningún lado. Gracias. Gracias a usted por su comentario. Y aprovecho ese comentario de cierre para... pues voy a hacer un comentario rápido y luego dejo al instituto que haga el cierre formal. Aprovecho ese comentario para decirles que me ha llamado mucho la atención que todas las personas que se han sentido convocadas a compartir han terminado contando una anécdota personal. Eso es muy valioso, eso es muy poderoso, porque este tema nos toca a lo más profundo, porque todos y todas tenemos miedo de en algún momento quedarnos desprovistos o quedarnos sin la capacidad de proveer para la gente querida, para nuestros hijos, familias, hermanos, amigos, nietos, la gente que esté a nuestro cargo. Y este es un tema que causa tanta incomodidad y que genera todas estas pasiones y estos debates que vemos, precisamente porque va a un nervio social muy tenso y muy abierto. Cuando hablamos de esto, hablamos de algo que le importa a todo el mundo, aunque se note precisamente porque, como usted bien dice, no lo queremos mirar. Porque no lo queremos mirar precisamente es porque nos importa tanto. Entonces, buscar la manera de, como usted dice, visibilizar la pobreza en el país es también una forma de contrarrestar narrativas. En estos días yo estuve en un foro sobre la universidad donde presentaban una revista de exalumnos hablando de las cosas buenas que pasan en la universidad. Y yo dije, caramba, qué bueno, porque hay que contrarrestar una narrativa de que en la universidad solo pasan cosas terribles. Pasan cosas terribles como en cualquier otro lugar, pero también pasan todas estas cosas. Y en este punto de la historia está ganando esta narrativa. ¿Cómo podemos rebalancearla? Arrojando luz sobre las cosas extraordinarias que están pasando en este lugar todos los días, para que se vea que cuando hay que defender algo, no hay que defenderlo
a ciegas, hay que defenderlo sobre la base sólida de lo que es. Así que muchas gracias por su comentario, por su trabajo, gracias a todos ustedes por su comparecencia, y ahora les dejo a representación del instituto aquí Caridad, que nos va a hacer un comentario y cerrar. Muchas gracias. Gracias muchísimo, Ana. Yo básicamente tengo 2 comentarios en reflexión a las discusiones que se estaban haciendo y 2 anuncios que no quiero, ¿verdad?, que dejar pasar antes de que ustedes se vayan. Un poco con el primer comentario sobre, ¿verdad?, cómo se manejan esas conversaciones. Precisamente la semana pasada estuvimos en una semana de acción social en donde nos tiramos a la calle a tener estas conversaciones con la gente, y ciertamente son conversaciones un poco incómodas, pueden ser incómodas y difíciles, pero en términos, ¿verdad?, en esa recomendación para que ustedes las puedan manejar, los datos. Los datos y la información es la pieza clave para matar los mitos que hay, ¿verdad?, que están recorriendo y que a su vez también acompañan estas narrativas. Por eso es que siempre estamos visibilizando los datos, siempre estamos generando información nueva. Así que eso es lo que siempre, ¿verdad?, te va a poder ayudar a, ¿verdad?, a rematar esa percepción que lleva, ¿verdad?, culturalmente repitiéndose una tras otra. Otro comentario también es precisamente nosotros siempre, parte de una de las campañas que hemos estado movilizando, si no es ahora, ¿cuándo? No sé si habían visto las noticias recientemente que se veían unas imágenes de una ola de personas de Haití queriendo salir desde allá, ¿verdad?, para buscar otras mejores oportunidades de vida. Y de pronto el tema de visibilizar esta información para nosotros es bien importante, porque nosotros nunca vamos a ver esa imagen aquí en Puerto Rico. Aquí la gente se monta en un avión y se va y ya, ¿verdad? Entonces el tema de la migración se ha convertido en un dato más. Ay, sí, sigue yendo la gente, cada vez que sale el censo, cada vez baja más, pero nunca vamos a tener como esa imagen impactante de ver la gente en el bulto esperando para montarse en un barco, arriesgar su vida a irse, porque, ¿verdad?, en Puerto Rico las condiciones son completamente diferentes, así que no vamos a tener ese choque visual para que la gente realmente reaccione. Así que el arma más, ¿verdad?, fuerte que tenemos ahora mismo son los datos, son estos espacios de conversaciones, de romper estos mitos y de tener esas conversaciones que pueden ser un poco incómodas. Así que no quería, ¿verdad?, como que ustedes se fueran esta mañana sin eso. 2 anuncios que les quiero dejar saber. Este es el primero de 3 talleres que vamos a estar haciendo en colaboración con la Oficina de Servicios Legislativos. El próximo entiendo que va a ser, esperamos como para enero más o menos, y va a estar enfocado en esas políticas públicas que en el IDJ hemos estado investigando, que entendemos que tienen una capacidad, ¿verdad?, de reducir la pobreza infantil y de las familias con niños en Puerto Rico de manera significativa. Y que lo otro, que esperamos que sea más o menos como para marzo o abril, va a estar enfocado en herramientas para integrar a las comunidades en esos mismos procesos, ¿verdad?, de diseño y de análisis de política pública. Igual les quiero dejar, ¿verdad?, que estamos en la mejor disposición. Pueden entrar en nuestra página, ver los datos, escribirnos. En la entrada yo dejé mis tarjetas. Si ustedes tienen alguna duda con información de nuestros estudios, de nuestros datos, estamos en la mejor disposición. Al igual cuando ustedes estén redactando, si tienen alguna duda con el tema del lenguaje o los datos, siéntanse en la mejor disposición, en la comodidad de comunicarse con nosotros, y con gusto les estaríamos brindando el apoyo. Gracias por estar aquí, que tengan buen día.